Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 41 de estómago, el punto Jie Shi. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto río, un punto yin, y en los meridianos yang coinciden con el punto fuego. Recordemos que los puntos yin, los puntos río, tienen la capacidad de tratar todo lo que sea la fiebre, el escalofrío, de expulsar la energía perversa externa y de tratar la sintomatología de la energía perversa externa. También en este caso es el punto de tonificación según la teoría de los 5 elementos. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar en el dorso del pie, en el pliegue del tobillo, entre los tendones del extensor largo del primer dedo del pie o del dedo gordo y el extensor largo de los demás dedos del pie. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, vamos a localizar ahora de forma práctica el punto 41 de estómago. Hemos dicho que el punto 41 de estómago está localizado en la zona dorsal del pie, aquí a la altura del tobillo, en el pliegue del tobillo, entre los tendones del extensor largo del dedo gordo del pie y el extensor común de los demás dedos. Aquí vamos a encontrar 3 tendones. Vamos a identificar los 3 tendones en esta zona del tobillo. El primer tendón que vamos a identificar, que está del lado interno, es el tendón del extensor del tibial anterior. Este tendón que estoy marcando aquí es el tendón extensor del tibial anterior. Ahora, si pedimos que haga una pequeña extensión del dedo gordo del pie, vemos que aquí se marca el tendón extensor del dedo gordo del pie. Y si palpamos más hacia el exterior antes del tobillo, vamos a identificar el extensor de los demás dedos del pie. Estaría localizado aquí. Entonces, este es el tendón extensor de los demás dedos del pie, este es el tendón extensor del dedo gordo del pie y este que está del lado interno es el tendón extensor del tibial anterior. Y nosotros hemos dicho que el punto 41 de estómago está localizado entre el tendón extensor de los dedos comunes del pie y el extensor del dedo gordo del pie. Por lo tanto, aquí hay una pequeña depresión y aquí estaría localizado el punto 41 de estómago. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es que es un punto que va a dispersar y eliminar calor de estómago. También este punto va a dispersar y eliminar calor del meridiano de estómago. Va a ser un punto que va a calmar el Shen. Va a ser un punto que va a abrir el meridiano de estómago y también va a ser un punto que va a aliviar el dolor. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las funciones que su principal función es dispersar y eliminar calor de estómago. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya presencia de calor de estómago y se manifieste como gastritis, dolor de estómago, vómitos, náuseas. También cuando haya acné, especialmente en la zona de los pómulos, que es por calor de estómago. También cuando ese calor de estómago ascienda y afecte la parte de la cara y de la frente. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya dolor de cabeza frontal, cuando haya ojos rojos, cuando haya cara roja. También cuando haya hambre excesivo, que es producido generalmente por calor de estómago.
y también lo podemos utilizar como punto local en patologías del tobillo. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, la principal combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 41 de estómago más el punto 4 de intestino grueso, para tratar cuando el calor afecte la zona de la cara, cuando haya cara roja, cuando haya ojos rojos, cuando haya problemas de acné, especialmente en la zona de los pómulos, y también cuando haya sed.